Nuestras vidas enfrentan muchas situaciones difíciles. Algunas son difíciles, pero con un poquito de esfuerzo, ¿no? Salimos adelante. Pero hay otro tipo de circunstancias donde con nuestra fortaleza, con nuestras habilidades, con nuestros recursos, no podemos. Nos damos cuenta que son imposibles y ahí es donde necesitamos la mano sobrenatural de nuestro Dios. Esa circunstancia donde nosotros decimos, no puedo más, Señor, u obrás vos, o es imposible salir adelante. Son esos momentos donde decimos, Jesús, necesito tu milagro. Jesús, necesito algo sobrenatural de parte tuya. Y en la Biblia tenemos un momento muy especial donde el Señor Jesús sana a un leproso. Y quiero que podamos sacar unas hermosas, profundas enseñanzas para cada uno de nosotros. El pasaje se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. El mensaje se titula Necesito tu milagro. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42, dice así. Vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Tremendo, ¿no? Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y quería sacar de este precioso pasaje, de esta historia, algunas enseñanzas para nuestra vida en particular. En primer lugar, que es necesario salir de la zona de confort, porque a veces nosotros tenemos situaciones que son malas y que nos hemos acostumbrado a las mismas. Es decir, ¿cómo estás? Si le preguntaríamos al leproso, mal, pero podría haber dicho mal, pero acostumbrado, o decir no, mal, pero me levanto y busco una solución. Y hay veces que nosotros vivimos circunstancias particulares. Este hombre tenía la lepra, que era una tremenda enfermedad en la época. Era una enfermedad que era estigmatizante, es decir, pasabas a ser ciudadano de segunda, tenías que dejar a tu familia, tenías que vivir con otros leprosos y cuando te acercabas tenías que gritar que eras inmundo porque había mucho temor al contagio. Es decir, era como morir a la vida social, a la vida afectiva. Y relata el mismo texto Lucas, que era médico, y dice que estaba todo leproso. Puede ser que el periodo de la enfermedad se haya extendido. Y qué bueno acá esta persona porque en determinado momento dijo, quiero un cambio. Yo no quiero seguir viviendo así. Ahora, esta persona tenía esta su realidad. Pero cada uno de nosotros tenemos una realidad tan particular. Y ahora qué importante, ¿qué hacemos con nuestra realidad? ¿Qué hacemos con las situaciones de la vida que nos toca enfrentar? Podemos acostumbrarnos, nos pueden domesticar las situaciones de la vida y quedar así hasta el final. O tener una rebeldía santa, una fe santa que nos moviliza a salir de la zona del confort, a pelear en contra de determinadas celdas de temor, de terror, de pánico, de angustia, de enfermedad, de crisis dentro del hogar, de crisis económica, de miseria espiritual, económica, moral. Ahora, qué hermoso acá
decidir querer un cambio. Porque hermanos, muchos de nosotros podemos hasta hacer una descripción de situaciones que nos tocan vivir, teniendo un Dios poderoso, y quedarnos solamente en la descripción. Pero qué hermoso cuando esta persona decidió, dice, vino a él. Es decir, para poder escribir acá el autor, el vino a él, el leproso tuvo que levantarse y venir. Y quizás se tuvo que jugar, y si me cascotean, y si me insultan, y si tal cosa, y sí, y un montón de y sí. Pero qué hermoso, ¿no? Y Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo afuera. Por eso qué importante en esta mañana nosotros poder decir, Señor, porque aún estando durante mucho tiempo en el camino del Señor, podemos vivir situaciones en las cuales decimos, Jesús, necesito tu milagro. Porque nos gustaría poder resolver todo. Pero cuando con humildad lo vemos, nos damos cuenta de nuestras limitaciones, nuestra pobreza, nuestra poca fuerza, nuestra incapacidad. Y necesitamos un acto sobrenatural del Dios de lo imposible. Por eso en esta mañana, en primer lugar, te quiero animar a que puedas mirar tu realidad. Y si hay algo que te está atando a alguna situación de tu vida, todos somos tan personales e individuales, que puedas levantarte e ir a la presencia misma del Señor. Este hombre podría haber terminado sus días describiendo cómo vivió en el leprosario, pero él entendía que había algo mucho mejor y se animó. ¿Cómo nos cuesta animarnos? ¿Cómo nos cuesta animarnos a situaciones que a veces nos tienen doblegados? Soy profe en colegios secundarios y a veces veo que los chicos están bajo el terror de la timidez. Le cuesta mucho la exposición pública. Algunos, ¿no? Otros, al contrario, el otro extremo, ¿no? Acá hay varios profes. Pero aquellos que veo que sufren hasta cuando uno le toma lista y parece que así, levantada, decir, yo le digo, mira, tengo unos problemitas de audición, habla más fuerte. Digo que eso mío es una bendición. Le digo, incluíme, tener una actitud inclusiva porque mucho no escucho. Y te das cuenta que algunos la pelean para salir de esa timidez que es una cárcel, pero otros no, están doblegados y no se van a animar a tirar un currículum, a ir a una entrevista, quizás a declarársele a la persona que están amando, porque decidieron conformarse a esa cárcel espiritual. Por eso qué hermoso cuando nosotros vemos situaciones de nuestra vida que decimos, esto no me cierra, esta no es la voluntad de nuestro Padre eterno, y decidimos levantarnos e ir al Padre, ir a la presencia misma del Señor. Y esto tiene que ver con despojarnos de la religiosidad, tiene que ver de que vos y yo tenemos un Dios vivo, y al Dios vivo hay que acudir, y el que va a Él no le echa fuera. El diablo nos quiere ahí domesticados, quédate. No sé cómo se llamaría el leproso, pero seguramente miles de demonios les dirían, quédate ahí quieto, conformate, ya está. Tu certificado de excluido social ya lo tenés. Y un montón de argumentos para que no se levanten y vaya. Quizás nunca jamás en su vida había visto a un leproso ser sano. Es más, el libro de Marcos habla de que Jesús sanó a muchos enfermos, que sanó a la suegra de Pedro, que liberó a endemoniados, pero no hace mención a un leproso. En esta mañana, yo no conozco la realidad tuya, pero el Señor que te ama la conoce. Y Él quiere que puedas ir a Él, que puedas salir, no te acostumbres. Revelate, si no puedo estar mejor con la ayuda de Dios. Quiero acercarme al Señor para que intervenga en esta situación. Es necesario salir de la zona de confort. El segundo punto que quiero rescatar es que la fe del leproso hizo que anhelara ser sano.
Esta persona no quería, Señor, estoy mal anímicamente, Señor, necesito tu fortaleza. No. Él quería ir a la raíz. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, es la lepra. No le estaba diciendo, dame fortaleza que pueda sobrellevar el estar lejos de mi familia. No quiero ser sano. Porque la fe nos moviliza a hacer cosas que son locuras. Ahora, hermanos, qué hermoso es vivir una vida de fe. Y ¿sabés qué? Al Señor le agrada, le encanta la fe. Es más, lo único que lo pone al Señor con piel de gallina, porque Él dijo, hágase Neptuno, Marte, Saturno, créase el bicho bolita, el cien pies, todo Él lo hizo. ¿Qué le va a llamar la atención? Nada. El arcoíris lo hizo Él. Pero cuando vemos en la palabra, lo único que le llama la atención al Señor es la fe de las personas. Le encanta al Señor, le encanta a Dios que vos puedas ser una mujer, un hombre de fe, un adolescente. Dios quiere mostrar su gloria de una mayor manera. Y quiere a su Espíritu Santo y su palabra derribar fortalezas. Hermanos, es hermosa la razón. El cerebro humano es un milagro en sí mismo. Pero no puede frenar lo sobrenatural de Dios, lo que no tiene explicación. Por eso qué hermoso que nosotros tengamos un lugar de privilegio en nuestra vida para la fe. La salvación es por fe. Agradar a Dios es por fe. Que Dios abra las ventanas de los cielos es por fe. Los milagros son por fe. El Señor le dejó un lugar de privilegio a la fe. Por eso qué hermoso. Y es la fe individual. Es la fe tuya, cada uno de nosotros. Ahora, había otros leprosos ahí. Pero hubo uno que tuvo fe. Ahora, hermanos, qué lindo que nosotros podamos verlo a Jesús y nosotros. A veces es bueno vernos como comunidad de fe, pero qué lindo es poder ver al Señor Jesús y a vos mismo frente a Él. ¿Cómo reaccionamos con nuestra realidad? La fe del leproso hizo que anhelara ser sano. Él no creía que Dios solamente podía sanar la lepra, sino específicamente su lepra. Su lepra. Porque a veces nosotros decimos, sí, Dios sana, salva, viene otra vez. Pero cuando estamos enfermos a veces nos puede costar, Señor, mi realidad. Declarar que Él puede obrar en mi realidad. Que Él puede arreglar mi economía. Que Él puede sanar mis quebrantos. Acá era un hombre práctico. Tengo esta realidad dura y quiero que tu poder venga sobre esta, mi realidad. Por eso qué lindo, el Señor quiere una fe viva de nosotros, su pueblo. Ahora había un montón que sabían que Jesús iba pasando por ahí. Pero hay personas que son atrevidas en el buen sentido de la palabra y dicen, quiero lo que Dios tiene para mi vida. Y otros se la pierden, como si fuera solamente una descripción. ¿O vieron cuando uno es tan pasivo que está mirando una película y no protagonizás nada? La mirás y la ves pasar a la película. Ahora el Señor nos quiere dar un rol activo con la fe. Dios nos ha dado una porción de fe. Y qué bueno que esa porción la podamos activar para que nuestra realidad cambie, para que la realidad de nuestro entorno cambie. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate que no dice sin plata, sin fuerza, sin inteligencia. Le encanta la fe, aguante la fe, dice el Señor. Si tendría una remera, aguante la fe, forever, por siempre. Es lo que a Él le gusta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso qué importante, Señor, ayúdame. Porque a veces podemos decir como ese hombre, Señor, ayuda mi fe. A veces decimos, Señor, me cuesta creer. Decíselo al Señor. Señor, necesito que vos obres más en esta área. Quizás de amor vengo más o menos bien, pero en la fe me cuesta.
Quizás soy como Tomás, que tenía que ver para creer. Me encanta el Señor, ¿no? ¿Necesitas ver para creer? Se le apareció, acá tenés. ¿No? Recuerdo un alumno, hace muchos años, estaba leyendo filosofía, esos intelectuales, ¿no? Estaba leyendo filosofía por su parte a un tal Nietzsche, y estábamos hablando una conversación muy linda, y él me decía que él dudaba tanto de la existencia de Dios, y yo le comenté de Tomás. Digo, ¿sabes que había uno que dudaba de la existencia de Dios? ¿No? Y dijo, si yo tan solo tocare ahí tal lugar y viere las marcas, ahí iba a creer, ¿no? Le digo, ¿por qué no le decís al Señor, si vos realmente estás buscando la verdad, decile que se te aparezca de una manera sobrenatural? Me dice, pero hay un problema, si se aparece, ¿qué hago con todos los que saben que soy ateo? ¿No? Ahí entraba otro enemigo humano, ¿no? El orgullo. Pero qué lindo si vos tenés dudas de algo, decile, Señor, quiero ver un destello de tu gloria, de tu poder. Señor, quiero que alimentes mi fe en este tiempo. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, podemos hacer de todo, pero si nosotros no hacemos cosas, ¿sí? Si no hacemos obras, porque creemos en un Dios poderoso, nuestra fe tiene nombre, pero está muerta. Es decir, nuestras obras van a reflejar que realmente estamos creyendo en el Dios vivo. Por eso dice acá, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Creer en Jesús nos tiene que llevar a acercarnos a Él frente a nuestros problemas, frente a nuestras debilidades, frente a la lista de imposibles que podemos estar viniendo, frente a las derrotas, frente a los temores. La fe, tercer punto, la fe estaba puesta solamente en Jesús. Porque dice, vino a él, el versículo 40, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, él está diciendo, si tú quieres, tú puedes limpiarme a mí. Él estaba identificando que el único que podía transformar su realidad era Jesucristo. Una fe que hacía foco en la persona de Jesucristo. Hermanos, el único que hace lo sobrenatural es Dios. A veces los humanos, de manera engañosa, podemos ser instrumentos de Dios, pero el que hace la obra es Dios. Podemos engañarnos nosotros mismos y engañar a otros. El que hace la obra es el Señor, es su poder. Los seres humanos no tenemos capacidad de hacer el milagro. Podemos ponernos en las manos del Señor y decirle, Señor, úsame, y el Señor en este tiempo usa a seres humanos para mostrar su gloria. Pero es Él el que está moviendo todo. Y esta persona la tenía clara, si tú quieres, puedes limpiarme. Por eso qué lindo nosotros poder traer nuestra realidad a la presencia misma del Señor. Quizás hay algo que te está destruyendo emocionalmente, anímicamente. ¿Vieron qué desgaste que hay a nivel de la mente cuando trabaja? Parece que nos vamos a morir como si hubiésemos corrido una maratón y no dimos ni 5 pasos, pero tenemos un agotamiento extremo. Pero en esta mañana y a lo largo de nuestra carrera de la fe, que nuestra fe esté puesta solamente en Jesús. A veces podemos poner nuestra esperanza en nuestras capacidades. Tenemos un problemón y decimos, y yo puedo. Pero hay determinado momento que la situación se pone tan difícil que es únicamente con la intervención divina. Por eso, hermanos, hay que hacer foco. Nuestra confianza está en el Señor. Y le encanta, hay bendición cuando nuestra fe y nuestra confianza radica en Él. Dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es decir, hizo foco en quién voy a poner mi confianza, mi fe en Dios. ¿Qué va a pasar? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, cuando depositamos lo nuestro, nuestras cargas en el Señor, confiamos, hay algo extremadamente hermoso. Nos compara como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Es hermoso. A los que nos gusta la pesca, vos te acercás al río y tienen un color hermoso esos árboles. Ahora vos te alejás un poquito y hay árboles, pero no con ese verde tan intenso, tan bonito. Y parece que no pasa nada a los ojos del hombre. Pero subterráneamente hay algo que no se ve, pero lo cambia todo. Que esas ramas están en contacto con el agua de vida. ¿Y cómo puede ser que hijos de Dios a veces la pasan tan duro y están verdes como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas? Porque están en contacto con el agua de vida. Viene el calor, pero ni se da cuenta y no verá cuando viene el calor. Es decir, el calor no lo va a afectar. Las plantas con el calor se destruyen, quedan agobiadas. Qué hermoso, sino que su raíz estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Contrario, cuando nosotros en lugar de enfocar nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, lo podemos hacer en nosotros. Error. En otras personas o en los ídolos. O ponernos cintita o en algún amuleto, eso que Dios detesta. Y lo habla tan claramente, dice Jeremías 17, del 5 al 6. Así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, es decir, la va a ver, el bien va a venir, pero ni se va a dar cuenta, no lo va a disfrutar. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Frente a tu problema, enfócate en la persona de Jesucristo, en el Salvador, en el autor de la vida, en aquel que tiene el poder para sanar por medio de su palabra. La fe estaba puesta únicamente en el Señor. Cuarto punto, la fe estaba sujeta a la voluntad de Dios. El mismo versículo 40. Vino él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres. La tenía clara este leproso, ¿no? Fue cortito al pie y si quieres, puedes limpiarme. Él creía en el poder de Dios, pero también entendía la voluntad de Dios. Porque nuestro Dios es soberano. A veces nosotros nos gustaría o no decirle, Señor, por favor, sentémonos. Señor, mira, yo te quiero explicar cómo lo tenés que hacer. Yo creo que esta es la mejor manera de hacer las cosas. Y así tendría que ser, Señor. Porque si no me duele. Porque si no, no está tan bueno. Vos tenés ese plan, pero mira, comparalo con el mío. Y nos gustaría a veces, porque nos cuesta comprender la voluntad de Dios, ¿no? Dice Mateo 6:10 en el Padre Nuestro, nosotros le decimos, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y esta es una de las declaraciones más fuertes, porque nosotros decidimos morir a lo nuestro, a nuestro gobierno, y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Romanos 12:2 describe cómo es la voluntad de Dios, porque tenemos la voluntad humana que a veces es un desastre, de los gobernantes, y vos decís, están locos. Pero ¿cómo es la voluntad del Dios que adoramos? Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, qué lindo, esto no nos tiene que limitar, porque a veces nosotros, si que sea conforme a tu voluntad, no es que le estamos diciendo, Señor, como disminuyendo la fe, no. Estamos entendiendo a quién le pedimos, a alguien que la ve. Y a veces el Señor nos va a decir que sí, a veces que no, y a veces después. Pero hay que pedir. Les quiero solamente compartir un caso de la Biblia
donde quizás si el Señor le hubiese dicho que no, hubiese sido mejor para la persona. Porque nosotros en todo momento estamos viendo la foto. Es decir, nosotros estamos viendo qué te pasa a vos y a mí acá y ahora. Pero no vemos la película que se viene de nuestras vidas. Pero el Señor sí. Y algo que tiene que ver con la voluntad de Dios y demás. En 2 Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6, comenta la historia de un rey buenísimo, Ezequías, un hombre de Dios. De pronto se aparece el profeta y le dice, vas a morir, ordena tu casa. Es decir, poné todos los asuntos en orden que vas a morir. Mirá cómo dice, 2 Reyes 20, del 1 al 6. En esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice, esto es bien profético, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Como el Señor estaba ahí actuando. Dios dice que vas a morir. Así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. La respuesta del rey. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así. Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Nosotros decimos, wow, qué bueno, ¿le dio cuánto? 15 años más, le dio cuerda, ¿no? Triqui, 15 años más. ¿Saben en esos 15 años qué pasó? 2 cosas. A los 3 años nace Manasés, que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Pasó a su hijo por el fuego. Es decir, el nietito de Ezequías pasó por fuego. Porque en esos 15 años nació este Manasés. Se cree que Manasés fue el que a Isaías, el profeta, que nos deleitamos tanto en leerlo, se cree que lo aserró, que lo cortó con una sierra. Y además de eso, Ezequías en esos 15 años, un día lo vienen a visitar de Babilonia y Ezequías estaba contento y le dice a los de Babilonia, muchachos, vengan, les quiero mostrar todos mis tesoros reales. Le mostró todo el oro, toda la plata y todo el bronce. Al cabo de un tiempo, vinieron los babilonios, ya había muerto Ezequías, y robaron todo. Por eso esta es una historia donde quizás nosotros podemos ver no la foto del momento en que el rey llora y se da con el piso, sino podemos ver la película. Te hago una pregunta nada más. ¿Qué hubiese sido lo mejor para Ezequías? Por eso es muy importante poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quinto punto, ya estamos casi terminando. Jesús entró en contacto con el dolor del leproso. Acá dice el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Hermano, esto es tremendo, porque en ese momento no se lo podía, es más, tenía que estar lejos el leproso. Pero Jesús hace algo, él en su condición de rabino no lo podía hacer. Y acá cómo ganó la misericordia, dice que él lo tocó al leproso. Ahora, hermanos, no sé si te ha pasado en algún momento de tristeza el abrazo de alguien, cómo lo cambió todo, ¿o no? Estar bajón y el abrazo de alguien lo cambia todo. Acá esta persona no lo tocaba no lo acariciaba ni con un palito. Imagínate, Jesús entra en contacto. Y a veces nosotros hablamos con Dios y parece que el Señor está administrando el universo y tan lejos de tu realidad y de la mía. Pero hermanos, el Señor entra en contacto con tu dolor. El Señor entra en contacto con aquello que nos ha dolido tanto. El Señor siente, el Señor sabe lo que hemos experimentado. Dios es amor. En el relato de
de la historia donde Jesús resucita a Lázaro, su amigo, hace una descripción de cómo el Señor se sentía al ver la escena. En Juan 11:32 dice lo siguiente: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Qué lindo saber, ¿no?, que el Señor empatiza con lo que a nosotros nos pasa. Dicen Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Por eso qué lindo hoy nosotros ir al Señor. Yo te quiero animar que tengas esa ganas de decir: Señor, quiero un cambio en esto. Señor, creo en tu persona, creo en tu poder. Hermanos, el Señor quiere mostrar su gloria a otro poder, a otro nivel. Quizás hoy le tenés que decir: Señor, transforma estos odres, esta mente tan estructurada que impide que se pueda ver tu gloria en mi vida. Por último, el sexto punto: su fe fue recompensada. Dice Marcos 1:41: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Por eso qué hermoso, hermano, el Señor paga bien a la fe. Le encanta la fe, nos motiva a creer. En esta mañana, Señor, quiero traer situaciones de mi vida. Que lo que diga el pastor no sea teoría o algo interesante, sino: Señor, es esto que hoy traigo ante tu presencia. No sé cómo se llama lo que vos estás viviendo, qué situación es, y que podamos ser osados frente a la presencia misma del Señor. Hermanos, siempre pidámosle al Señor: hágase tu voluntad, pero no dejemos de pedir. Y pido o no pido, será su voluntad o no, pedile y déjalo de acuerdo a su voluntad, pero hay que pedir. Cierro leyendo Mateo 15:21. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué molesta es esta mujer? Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el Padre me envió a los míos, dice, a los suyos vino, dice la palabra. Y ella no era del pueblo de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Piquete santo. El Señor estaba ahí avanzando y la mujer esta se postró. Señor, acá estoy. Señor, es mi hija. Ella no entendió tanta teología, no entendía los planes eternos del Señor. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, yo tengo algo que es para el pueblo de Israel en este tiempo, no para el resto. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, aunque sea una gotita de tu gloria, una gotita de tu poder. Entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. La mujer pudo
por la constancia, por la fe en la persona de Jesucristo, por la humillación. Aún, hermanos, torcer un plan eterno. A lo suyo vino. No es lícito. Dice acá, el Señor le dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas a la casa de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No le importó nada a ella. El Señor le está dando argumentos válidos, lógicos, eternos. Por eso qué hermoso, miren, la cananea se salió de escena, hermano. Se pasó. Yo creo que acá también hay cananeas y cananeos. Había otros que no, que quizás, mirá lo que esta mujer ploma, o lo veían, pasó, viene Jesús, firmame, no sé, la Torá ahí, la tapa de la Torá, y ni disfrutaban, no, se sacarían una selfie, pero no, lo que quería esta mujer, clamaba por su hija. Por eso qué hermoso, hermanos, ser de fe. Saben que hoy es el Día de la Madre. Hace 22 años nacía nuestro hijo Nehemías. Y así como nacía, lo internaban en Capital Federal. Estuvo 21 días de las meningitis la más grave. Hoy hace 22 días, ¿no? Y estábamos ahí entre la vida y la muerte de nuestro hijo, o tremendas secuelas. Y qué hermoso fue todo el pueblo de Dios, todos nuestros amigos en Cristo, la iglesia, orando por él. Y me acuerdo que nos llama por teléfono una señora muy amada por nosotros, ¿no? Portera en una escuela, era portera, se jubiló, y nos lee el versículo, ¿no? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y yo hoy lo glorifico al Señor. Nehemías está hoy sirviendo al Señor a full y está pronto a recibirse de la facultad. Pero porque fue el Señor, hermanos. El diagnóstico fue duro. Yo te quiero hoy animar, no sé cuál es tu realidad, pero te podés quedar, es más, irte de esta tierra con determinados aspectos de tu vida sin ver la gloria de Dios. Pero hoy el Señor te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo te quiero animar en el nombre de Jesucristo. Lo dice toda la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con tu realidad? ¿Qué vas a hacer? Por eso qué importante hoy tomar una decisión. Orá, decirle, Señor, quiero un cambio, vengo ante tu persona. Acá no hace falta un secretario privado, tenés entrada directa ante el trono de la gracia. Por eso, ¿qué les parece si oramos con fe? Si es una enfermedad, Señor, te pido por esta enfermedad que pongas tu poderosa mano. Si es algo interno, si es algún trauma, alguna situación que nos duele, que nos bloquea, algún temor o terror, algún conflicto familiar, algún vicio, algo que nosotros decimos, no puedo, Señor, pero salgo corriendo y caigo ante tu presencia y te lo pido, Dios mío, que vos intervengas. Por eso en esta mañana yo te quiero motivar, la decisión es tuya, pero quiero que sepas esto, así como el Señor estaba pasando por ahí, Dios también está pasando por acá. Y tanto como lo amó al leproso, te ama a vos y quiere hacer algo bueno en tu vida. Decilo, y Jesús, necesito un milagro. Y después glorificale al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, querida iglesia. Vamos a ser personas de fe. Acordate que le encanta al Señor la fe. Los sentimientos no lo mueven al Señor. Lo que lo mueve a nuestro Señor es la fe. Y nuestro Dios está en este lugar. Así que oramos y yo te animo. Decirle, Señor, si quieres puedes sanarme. Señor, si quieres, si estás bloqueado mentalmente, si querés, podés desbloquearme. Si tenés temor, terror, Señor, si querés, podés sacarme el miedo. Si querés, podés reconstruir mi matrimonio. Si querés, podés darme un trabajo digno. Si querés, podés sacarme las drogas. Señor, si querés, Dios mío, y cada uno con nuestra historia tan particular. El Señor te ama tanto como amó a ese varón 2000 años atrás. Por eso en esta mañana sé de fe. Sé de fe ante la persona de Jesucristo. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Señor, porque eres Dios poderoso. Señor, nos paramos en el poder de tu palabra. Señor, gracias por esta historia tan gloriosa. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por la obra ahora de tu Espíritu Santo sobre esto que ha sido sembrado. Señor, te pido por aquellos que necesitan salir de la zona de confort. Por aquellos que se han acostumbrado a infiernos familiares, a la violencia, a la droga, al alcohol, a la depresión, a la enfermedad, a la marginación, al trauma. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, llena de poder, Dios mío, los espíritus y la voluntad de mis hermanos. Pon el querer, Señor, para que salten, Señor, y ante tu presencia, Señor, clamen: si quieres, puedes limpiarme. Señor, ahora en el nombre de Jesús, rompe, Señor, ataduras demoníacas, bloqueos mentales, situaciones, Señor, que son imposibles hablando humanamente. Señor, muestra tu gloria, Señor. Despliega tu poder en nosotros, tu pueblo. Necesitados de ti, Señor. Dependientes de ti, Señor. Despliega tu gloria y tu poder. Aún las migajas de tu poder transforman todo. Si estás viviendo en pecado, anda a los pies de Jesús y decirle: si quieres, puedes limpiarme también, porque no hay peor lepra que una vida llena de pecado. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo, a que el mundo sea salvo por Él. Si hoy el pecado te está agobiando, no te quedes conforme, te va a destruir. El pecado es un tirano, te va a sacar las fuerzas. Levántate y anda a la presencia misma del Señor. Si quieres, puedes salvarme, decile. Y el Señor está obrando en esta mañana. El Señor premia a los que creen en Él. Por eso en esta mañana, Señor, creemos ante ti. Señor, los 20 motivos que tenemos de oración y ayuno, los traemos ante el Dios sobrenatural. Obra poderosamente, Señor, de una manera gloriosa. Despliega tu poder, Señor. Padre, debilita, Señor, toda estructura mental que impide, Señor, que corramos creyendo ante tu presencia. Señor, ahora te pido por los que están enfermos que pongas tu mano de sanidad. Los que están enfermos, Señor, físicamente. Problemas en la mente, en el hueso, en los huesos. Señor, en las articulaciones, en los órganos, en la sangre. Señor, obra poderosamente. Señor, muestra tu gloria una vez más. Te pedimos, Padre, por los enfermos, Señor, emocionales, que están bajo ataque de pánico, temor, depresión. Señor, libéralos de esas ataduras. Señor, te pedimos por los que están con problemas psiquiátricos. Señor, tú eres el Dios de paz, el Dios de orden. Ordena, Señor, la psiquis humana. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, por aquellos que están en marginación económica, que se han acostumbrado. Señor, abre puertas de trabajo. Sorpréndelos, Señor, sorpréndelos para tu gloria. Los que están bajo el poder de las drogas y el alcohol, del cigarrillo, de la pornografía, del juego, Señor, hazlos libres. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos ante ti. Señor, los que están bajo el gobierno de la timidez, del miedo, hazlos libres, Señor. Padre, desciende con poder sobre tu pueblo. Danos una mayor porción de fe hasta que tú vengas, Señor. Te amamos, Señor, te glorificamos y venimos ante tu poderosa presencia en este día, Señor. Alabado sea tu nombre, Dios poderoso y eterno. Traemos a nuestros hijos, aquellos que están lejos de tu camino, los traemos ante tu presencia. Traemos matrimonios ante tu presencia.
A ti sea la gloria, Señor. Traemos la República Argentina ante tu presencia. Ten misericordia a este país, Señor. Si tú quieres, puedes sacar a esta nación adelante. Es tu gloria, Señor, que estamos buscando. En el nombre de Jesús oramos. Amén.